ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora, orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde he grabado tu nombre y el mío llora, llora, orgullosa. Orgullosa, deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme por la tontería de enojarte, porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora, orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde he grabado tu nombre y el mío llora, llora, orgullosa. Orgullosa, deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme por la tontería de enojarte, porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte.
gente, vos sabés que la gente está súper ansiosa ya porque inicie este programón de éxito. Están diciendo acá, ¿por qué no arranca mañana nomás ya? La gran, si te parece que no quiere trabajar nada. Buen día, Ariel. ¿Qué tal, Porquesa? Vos sabés que hoy estoy de muy buen humor. Yo le digo, hoy es un día en el que estoy muy contento. 3 horas de inicio, 3 horas de pauta. Están inventando acá. Este programa prácticamente no tiene... Bueno, no quiero arrancar sin saludarle a mi equipo. Buen día equipo, ¿cómo están? Voy a empezar con Otaku, puede ser con Otaku. Takis, ¿cómo estás? Bajando parece. Yo me trabajo, ¿qué te pasa? Yo miro. Sí, bastante bien. Se me Se ve te ve mascarado. complicado, miro. ¿Qué tal hoy? ¿A qué hora arrancaste hoy? Bueno, está bien. Te dejo un paja para que trabajes. Gracias. Rufo, ¿puedo agarrar el micrófono y llevarla a nuestra invitada en el sillón? Por favor. Una especie de pánico escénico legalmente. Buen día, Domi. Buen día, Capé, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Excelente, Capé. Vuelta ya otra vez al canal. 2 días no viniste, mi bro. ¿Qué pasó? Pedí 2 días, o sea, usé 2 días de mis vacaciones. Poco, tenía unas cuantas cosas que quería hacer. Un segundo. Vení un poco acá, Cami, ¿puedes venir conmigo un rato? O sea, acá. Me están diciendo acá que suena mal. ¿Qué pasa ahí, Ariel? Y él pateó acá una zapatilla, dice. Bueno. ¿Todo bien, Domingo? Gente, feliz por estar de vuelta acá contigo. Día de vacaciones. Y laburé a full, cavé para un pozo ciego y después me fui a limpiar un terreno también. ¿Por Y qué? Hornilla, unos papeleos que doctor tenía. Trabajo. ¿Por qué se le llama? Esperen que el chico está arreglando con usted. ¿Cómo así se Dios mío, desespera? la gente cómo se desespera. Usted es lo que se satura no el audio. Capé, ¿qué puedes definirme qué es un pozo ciego? Y un pozo ciego es, bueno, voy a, sí, una fosa séptica, esa. No, pero vos tenés que tirar una definición más amplia, Capé. Bueno. Para que la gente sepa. Bueno, vos cavas un pozo de más o menos 2,5 metros por ahí, ¿verdad? Le pones su, ¿cómo te dice? Calzás con ladrillo, Ok. ladrillo común. Y después le hace un hormigonado arriba, tipo la tapa, para que quede. Para que se vaya ahí las cagadas. ¿Y cuánto duele ese diva, ¿Cuánto sale? es? ¿Cuánto la monta? Y depende de la profundidad de que vos quieras. Uno, por ejemplo, si es de 2,5 metros, por ejemplo, es mínimo 1,5 millones por ahí. ¿Y qué capacidad de sobrete tiene ese? Pues ese pues tiene que quitar, ¿verdad? No, y ese, por ejemplo, después de, no sé, ese te va a durar 5 o 6 años por ahí. Y O después más. hay que limpiar. Depende de cuánto seas en tu casa. También. También, sí. Eso, y después, pero ahora pues ya hay todo ya tipo para desaguar y eso con camiones. Claro, por eso justamente digo que tipo se puede quitar. Sí, ya se puede quitar. Ya no hace falta más. Antes pues se hacía un pozo ciego, después se hacía otro porque no había forma, ¿entendés? Pero ahora ya hay todas formas. Qué buena onda, Capé. Así es, Capé. ¿Y 1,5 millones cobraste? Pregúntalo a Capecino que no me cuente. Sí, Capé. Sí, Capé. Bueno, está bien. Así que ya saben, gente, si le encuentran a Domingo por ahí, le pueden pedir prestado plata. Gracias, Capé. Dale, Capé. Vamos ya. Vamos a hablar con nuestro director. Chicos, ya se está arreglando la transmisión, no se preocupen. Hoy supuestamente, siempre vamos a hablar sobre supuestos. Tenemos una invitada especial hoy, Ojo con eso, No confías en Lauri, por eso decir supuestamente. No. Yo digo nomás. Pues muchas veces, pues no, hoy viene fulanita no sé qué y no viene nadie. O sea, si Lauri te dice hoy viene Messi, no la vas a creer. No, porque ella a veces hace para sabotearme, ¿entendés? O me ilusiona y dice, hoy va a venir tal modelo. Y después me dice, para que veas que la única que está para vos soy yo.
Ah, estoy hablando con mi culo entonces, bueno, perfecto. Ah, boludo, estoy laburando. ¿Qué vas a laburar vos? Esta gente de acá no labura para nada. Yo haré pillé ya. Todo bola pa. Vos sí, otaku, pero ¿qué le molesta cuando estás hablando conmigo? Bueno, ¿todo bien, demonio? Todo bien, boludo, todo tranquilo. Che, domingo nos vamos ¿Domingo nos vamos a dónde? a Encar. Ah, nos vamos a grabación. La gran... ¿Conoces la gente? Este programa legalmente tiene que ganar un Paraná. En serio te digo. Demasiado garra le estamos metiendo. ¿Por qué te reíste, Lauri? Espera, pues quiero hablar con Lauri. ¿Qué es tu problema, Lauri? Dije, quiero ganar un Paraná y se cagó de la risa. No, yo dije que este puede ser un programa, mejor programa informativo. O sea, lo que voy a insinuar ahora mismo es Clary Arias Enrique Vargas Peña, Lulax. menor que... No, todos ellos tienen que estar debajo si yo voy a ganar. Y no, y por eso los nominados. O sea que vos decís que vos que trabajaste con Vargas Peña que yo soy mejor. Claro. Fuerte la palabra. Gracias, Laura, ya no te llaman ni saludarlo. Ya dijiste algo bueno, entonces no te voy a dar la oportunidad de que te retractes. Te traje el diario, me siento canillita ahora. Gracias. Haría peor mi puesto. Igual yo pienso que ser canillita es un trabajo súper digno comparado con ser mi productora. Me gusta, carajo. Bueno, hola. Hola, Ariel. ¿Qué tal por qué esa? No, lo mejor para el final. ¿Cómo andamos, mi bro? ¿Qué haces, Lulex? ¿Todo bien, veo? Le rompí su cadera ahí a Rufo, ya se fue junto a Cami y le dije otro nombre. Ah, se fue rápido. ¿Cómo andamos, mi bro? ¿Todo bien, vio? Todo tranqui, todo tranqui. Tranquilo, pa. Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que tocaste ahí que funciona mal el audio? La concha de tu madre no soy yo. Ah, bueno, está bien. ¿Y que todo bien, bro? Todo tranqui. Todavía no cambia la acti para el 14 de febrero. Yo lo que te quiero preguntar es a vos. ¿Qué vas a hacer vos? O sea, que no sé, boludo. ¿Chai, Cami? Voy a pasar solo, parece, porque Cami se enojó ayer conmigo. No. Pero en breve vamos a hablar de eso. Para mí que ahora tenés que hablar de eso. Sí, sí. Tenés que arreglar las cosas. Bueno, pasame con Cami. Acusado Lulan Arsenal, ponen acá y mentira. Yo no estuve en ningún lado. Voy a leer un rato a la gente del chat porque a full le están escribiendo, ¿eh? Domingo te cortaste el poco pelo que tenía. Ah, Domingo vino para el saludo y se mandó mudar y otra vez, boludo. Lula, ¿dónde queda tu peluquería para no ir? Dice. El otro día le hice publicidad a mi peluquería y todo el mundo puso. Esto es lo opuesto a publicidad, me pusieron. Pues tipo, nadie se va a ir, wow. No le reconocía un poco a Domingo por su pelada, dice. Fuera Lauri, ponen acá. Sí. Lula se suma a la juntada de los Terians, dice. Lula se cree Luisón. Domingo tiene que ir a hacer la cobertura en la reunión de Terians. Vos sabés que está full el tema de los Terians, ¿eh? Están en auge, ¿eh? Hay que ver si Prime nos da ahí para que no se reproduzcan. Sí, por favor. Sale todo trabado, soy Bruno Pom. Ponen acá. Bruno Pom del programa, qué grande. Qué buena onda eso, saber que tus ídolos te ven, ¿verdad? Primero, Diego Gómez. Segundo, Bruno Pom. Y también de repente nos mira José Ayala. Le mandamos un saludo a todos. ¿Cómo puedo adelantar ¿Cómo puedo adelantar el stream? Preguntan acá. Vamos a adelantar el stream. Vamos a ir junto a ella. Diría yo que es mi persona favorita. Y quiero mandarle un saludo muy especial a la señora Blanca. Hola, Cami, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo todo bien, ¿y vos? Bien, bien también. Yo pensé que estabas mal, Cami, porque el día de ayer tuvimos como nuestra primera pelea. Porque vos... Te hiciste el boludito ahí. Si querés, podemos contarle a la gente qué pasó. No. Ah, bueno. Pero quiero decir nomás algo. Cami, por ejemplo, me manda una foto de algo y ella pretende que yo sepa todo lo que pasa. Ella no me dice las cosas como son. Ella espera nomás que yo entienda que cree que yo soy inteligente como ellas las mujeres. Olvidé que no sabías leer, ¿cierto? Bueno, pero estamos bien. Vamos a pasar para juntos el sábado. Sí, sí, todo Porque bien. yo el domingo me voy de viaje, ¿eh? Así que nada. Está bien. ¿Y qué vamos a merendar hoy? ¿Qué vamos a desayunar? Cafecito. Bueno, está bien. Me gusta que ella es de pocas palabras. Y en los mensajes también. Hola, Lulax. Hola, Cami, ¿qué tal? Ahí no entendés, hola indirectas. Chau, hey.
¿Cómo que así? Pensándole gallega, analizándole gallega. Vos sabés que legalmente ese es el momento en el que más tengo que pensar cuando me escribe Cami. Pues ella pretende que yo adivine lo que ella piensa, lo que ella siente. Nada, no me dice. Bueno, gracias, Cami. Legalmente tengo miedo ya ahora de perderle porque tiene muchos fanáticos ya, Cami, Ojo con eso. Voy a tomar mi agüita. ¿Qué hacemos, demonio? Leemos los titulares. Vamos rápidamente a los titulares. Vamos a retroceder. Quiero retroceder. Está con nosotros una persona muy especial. Diría yo que es mi camarógrafo favorito cuando no está Cami. Ahí está, mira. No le van a camarografear a él. Qué bueno. Hola, Rufo, buen día. Hola, mi querido Lulax. ¿Cómo andamos, bro? ¿Todo bien? Y ya ese. Bro, ¿qué se siente que de repente me olvide de vos? ¿No te sentís mal por eso? Y no, boludo, siempre fui ignorado. Tipo, un feito más que me ignore no hace diferencia. Qué fuerte. Se hace la víctima, Siempre. Ojo que así empezaron los grandes tipo Ale Rojas, Se tiene su sueldo. Contando que vienen de abajo, que no sé qué cosa, que nunca ellos le dieron el espacio. Y no, hay que crecer acá a poco, hay que... ¿Cómo hiciste vos de repente, hermano, para tener un programa Prime? Ahora sí. No. Yo legalmente voy a decir algo. Mi ¿Cuántas trabajo cabezas me trajo limpiaste? hasta acá. ¿Cuántas cabezas puliste por ahí? ¿No? No, nada de eso. Mira, está temblando ya la cámara que está atajando el director. Excelente Bueno, el pulso del director, Epa. Turbulencia. Camisa, cortale el micrófono, por favor, Ariel. No quiero más hablar con este. Me viene a cuestionar, guau. Acá me se quedó dormida. Gracias, Oscar. Está loco este, me quiere venir a decir que yo hice por vías húmedas que conseguí mi programa. No. Acá la gente pone Rufo ponen acá, Ojo con eso, Lindo está ya. Ahora sí. Vamos con los titulares. Buscan fortalecer sistema penitenciario. Dice, mira un poco. Qué buena onda. Van a poner más gimnasios. No, digo nomás. No, pero está bueno eso. Porque algunas veces vos ves que se escapa eso la gente, Gaby Ovelar se llenó de Yari y soy alérgica a los ejercicios, dice Gaby Ovelar. Mi amiga personal. Leante, ella no sabe que es mi amiga personal, pero varias veces yo me encontré con Gaby Ovelar en lugares así públicos. Tipo, ¿sabes cómo es? Por ejemplo, cuando vos te vas al súper sin bañarte, te cruzas con Gaby Ovelar. Eso pasa mucho. Y tipo, o sea, no es que Gaby Ovelar me va a saludar a mí, pero vos le huís luego, ¿entendés? Tipo, vos le huís. Tipo, no querés estar cerca de ella porque sabes que vos no te bañaste, ¿entendés? Entonces, le mando un saludo muy especial a Gaby Ovelar. Y le pido disculpas si es que no le saludé alguna vez que nos vimos por ahí. José Ayala dice, Lulax es un Terian. Eso me entra en el titular. Sí. Y eso es una... Vos sabés, Capé, que la capital de los Terian debería de ser Yaguarón. Ahora que pienso. Y ahí tiene que hacerse la cooperativa de Terians. Tipo cooperativa multiactiva de Terians. Fuerte. Y es así mismo. Albirrojitas buscarán la clasificación ante Venezuela. Y dice, mira, pues esa es la sub, ¿cuánto es? Sabe mucho mi equipo, Lauri, vos escribiste eso. De jugar nomás tu jueguito, Lauri. Tranquila. Hombre que dice tener el pene más chico del mundo busca entrar al libro de Guinness Record. Gracias a todos los que confían en mí, en serio, voy a dar todo por dar la talla. ¿Entendés? La talla pequeña. Ahora todo es descartable. Hasta el amor y las amigas, dijo la top Ceci Guanes. Boludo, Ceci Guanes se iba a practicar básquet donde yo me iba. No, en serio yo te digo. No me acuerdo de ella. Siempre fue así. Tipo re buena onda. Re calidad. Le mando un saludo. Creo que vive por Ciudad del Este. Pegaría tenerla acá, ¿verdad? Algún día. En mi regazo, no digo nomás. Porque sí, viste que hay cosas que voy a tener que pensar nomás ya. Bueno, creo que ya leímos todos, ¿verdad?
Ah, eso es buena. Sí, me acuerdo. Pero ¿sabes qué? Me gustaría saber. Rufo, anda por ahí. Agarra tu cámara, selfie. Quiero hablar contigo. Porque acá una chica, por ejemplo, puso Uf, Rufo. Entonces me gustaría saber, Rufo, ¿vos qué vas a hacer en el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, el día sábado? Y por la vida de laburar, boludo. Tipo, vas a pasar un día tan especial trabajando. ¿Por qué no? Y capaz de vos estar enamorado del laburo. Obvio. Me gusta esa toma, se te ve re solitario. ¿Viste, peor? Vos sabés que la gente va a empezar a sospechar que estamos en el estudio de Gen, cuidado. Hola, todo esto de pantalla verde. Ah, ok, me Pantalla gusta, verde, hecho con IA. Pero no sabes, o sea, vos querés pasar el día trabajando. Y me toca, boludo. Pero te gustaría, por ejemplo, pasar con alguien. ¿Por qué no? ¿Qué haría? ¿Vos sabés qué podés hacer si querés pasar con alguien en un hotel todo No, pago? decime, ¿cómo? ¿Qué hago? Espera que porque Cami tiene que Espera irse que- otra vez a su lugar. Ella vino para acomodarte, pero vos ya no vas a más salir en la toma. Pero qué grande, Cami. Bien ahí. Eso es lo que yo más admiro de ella, sus ganas de trabajar. Que el otro día me agradeció, Cami. Gracias, en serio, porque gracias a vos me voy con más ganas de trabajar todos los días. Dice. Bueno, ahora sí. Rufo, Decime. si vos querés pasar el 14 de febrero con tu persona especial ¿Qué debo en un hacer, Lula? hotel todo pago. ¿Qué debo hacer? Muy buena pregunta. Solamente tenés que mandarnos un mensaje al 0984-499-125 Ahora mismo. contándonos una breve historia de amor. Tiene que ser Y buena o mala. ¿Cómo? Buena o mala la historia. Pues tragedia me mete lo que me pasó, boludo. Tiene que ser una historia en la cual vos nos cuentes que querés reconquistar a ese amor. O conquistarle a ese amor, no reconquistarle. Mandanos sus datos, su número y nosotros nos vamos a encargar de todo. ¿Tu prima puedo enviar? Podés enviar de quien vos quieras. Y participando te podés ganar un kit de Prime Wow. y aparte una estadía todo pago en un hotel, ¿eh? Imagínate con tu prima. Yo- ¿no? No me puedo imaginar con mi prima eso, boludo. No sé, Bueno. raro. Pero me gustaría ir legalmente en algún hotel. Y si gano el premio voy a pensar en vos en ese momento. Me gusta. Así que ya saben, así como Rufo, ustedes también pueden participar. Me gusta. Vamos a leer a la gente del chat que dicen, ja, 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 ja. Te vas a la juntada, Lulita, dicen. Que te vamos a estar en la juntada de los Terian, ¿eh? Lula, vos sos Terian porque sos mucuré, dicen acá. Buen día, Lula, ¿qué tal amaneciste? Te quería contar nomás que hoy amanecí muy bien, ya que anoche después de mucho prendió mi streamer favorito y me hizo sentir muy feliz. Gracias, David Aquino, dice acá. Te vas a la carnicería para que se camufle que no te bañaste con el olor a carne cuando le ves a Gaby, dice, bueno. Son un ordinario acá algunos, boludo. ¿Por qué Rufo está en la cueva, chico, ahora? Dice. Claro, muy bueno, es muy bueno. Oíme Carlos Martini, el Cambuna de C, dice. ¿Por qué tan solito, amor? Dice acá Julie. Una grosera, ¿eh? Mira vos. Y vos, Lulax, ¿con quién pasás el 14 de febrero? Creo que con tus 6 novias, dice. No, voy a pasar solito o con Cami. Que prácticamente pasar con Cami es como pasar solo, porque somos uno mismo. Porque somos una sola persona. Qué buenos temas ponen para callarte, Lulax, dice. Lula, hacele desfilar a Cami. No, señor, negativo. Saluda a Cami, dicen. Lula, hay mucha envidia del otro programa, mucho de Popu, porque tenés más views que ella. No, yo pienso que bromean nomás ellos. El otro día, por ejemplo, me encontré acá con Salvador y me sacó del medio. Yo creo que ese es su humor, ¿verdad? Sí. Por suerte no tengo vehículos, si no seguramente cosa ya le va a rayar todo de mí. Muy fuerte es. Lula está más lindo que mañana. El otro día en TikTok me comentaron, ¿sabes qué me comentaron? ¿Soy yo o Lula? Antes se veía más joven, que es lo que ya era. Eso es obvio. Se te ve más blanco hoy, lo que pasa es que me maquillé. Pues, vamos a hacer el diva de llamarle a la gente. ¿Tenemos WhatsApp? ¿Qué dice la gente de WhatsApp, Otaku? Escribe ella, mi suegra. Buenos días, gente linda. Excelente programa. Un día más mirando el programa y me recordé
del ejercicio de la semana pasada, Lulax. Dios mío. Y dice que es mi yerno este molde Yui. Una pregunta, ¿qué es Yui? Sapo por ahí. Rana. Te mando un saludo, señora Blanca. Yo nunca voy a decir nada malo de vos. Porque pronto vamos a compartir el mismo apellido. Hola, Lula, ¿puedes mandar un saludo a un gran fan tuyo? Miguel Carracela se llama, por favor, dice. Un saludo para Miguel Carracela. No es ningún juego de palabras porque ya hice en mi mente. Así que le mandamos un saludo. Epa. Hola, Lula, ¿sabes que tengo un tema acá? Mi novia me terminó hace poco, tu ex. Y no va a pegar pasar solo el 14. Ella dice que está harta de mí. Y yo ni soy buen novio. Porque le presté mi abrigo a una compañera de trabajo, se enojó mal. Y bueno, llamarle y decirle que vuelva. Le extraño legalmente. Rocío se llama de Luque, dice. Mi nena, Sebastián Fernández. Epa, tenemos nuestro primer... Qué fuerte, Pero ¿qué pasó? Ándame tu micrófono, mi bro. ¿Quieres llamarle primero a la amiga? ¿Y si conseguís el número? Vamos a conseguir, ¿sabes? Dale. Pegaría porque, levante eso, por ejemplo, es algo medio inocente a veces. Tipo, le prestas tu abrigo a la compañera y después tu novia se entera de eso y se enoja. ¿Qué es lo que tiene olor a vainilla tu campera si vos no usas ese de Victoria's Secret? ¿Quién fue la perra que usó esto? ¿Quién fue la Terian que usó esto? Así lo te dicen. Conseguir por número la mía, vamos a llamarle, vamos a ver si es cierto también. Porque, por ejemplo, puede decir nomás que le prestó de beso, pero es ubicado eso. La pipa de Lula, dice, no, pero lo que pasa es que estamos haciendo nomás la dinámica de Prime. Tenemos ¿cómo se llama? El flyer para que la gente vea también. Bueno. ¿Qué dice acá? Yo también, no, pero chicos, tienen que dejar de pensar en eso, en los números y esas cosas. Eso nos nubla la mente. Lo que pueden hacer es compartir el live, comentar y darle... Me gusta, carajo. Me gusta. Le amo a la señora Blanca. Es como Malala y vos sos Vane, poner acá. Bueno. Puedes saludarle a los perros. Estamos viendo tu programa. ¿Qué tal por qué esa? ¿Cómo ha sido Bobby? Piensa que me va a hacer caer en esas cosas. Claro que no. Bueno, no se olviden de que nos pueden mandar su mensaje al 0984-499-125, Así luego de rápido. Bueno, ¿puedo hablar? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jazmín. Hola, Jazmín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos qué sos? Yo me llamo Lulax. Ahora mismo estás en vivo en un programa. Te pido que no cortes, por favor. Lo que pasa es que, no sé si vos estás enterada, pero por tu culpa hubo un pequeño conflicto en una pareja. ¿Y por qué? Y un muchacho que se llama Sebastián nomás nos pasó tu número y nos dijo que él un día te prestó su abrigo y que por eso se peleó con su novia. ¿Puede ser cierto eso? Ah, Sebas, pero él es re atento siempre. ¿Cómo? Y me prestó una vez nomás. Ah, tipo, pero es tu amigo nomás, ¿verdad? No es ningún desubicado ni nada de eso. Sí, mi amigo nomás, yo siempre, o sea, yo creo que soy la compañera pesada que odia el aire, entonces él me prestó para que me calle por ahí. Ah, ya entiendo. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 22. ¿Y vos no sos fan de la relación de Sebastián entonces? No. Solamente sos No, su la verdad amiga. que no. Su amiga, sí, yo banco su relación. Pero de buen sentido. Bueno, está bien. No te llamábamos nomás porque queríamos saber si él no era un farsante. No, para mí que no. Bueno, gracias. ¿Y vos qué onda? ¿Con quién vas a pasar el 14 de febrero? Y por el momento no tengo planes. Ah, mira un poco. Y voy a anotar tu número y te voy a escribir, sí, para hablar qué onda. Pues yo también voy a pasar solo, pues. Pero vos no sos, como vos pensás que Sebas
No, no para nada. Yo, por ejemplo, si mi compañera me pide que le preste mi abrigo, le voy a meter un derechazo. Para que sepan nomás cómo yo soy. Ah, bueno, me convenciste. Vamos a estar bien entonces. Bueno, te voy a escribir después, ¿sí? Dale. Dale, chau, chau, gracias. Chao. Sí. ¿Cómo era que se llama? Voy a anotar su número, boludo. Cami, vos tenés que entender, Cami, que este es mi trabajo, ¿ok? Por favor. Bueno, legalmente, qué pesazo las compañeras que... Ay, tengo frío, hey. Ni vos le decís, me di cuenta porque hace media hora me estaba apuntando con tus pezones. No, digo, no. Qué fuerte, ¿eh? Acá. ¿Qué está haciendo el demonio? Estoy llamando. ¿Y cómo era que se llama la novia de Sebastián? Rocío. Rocío, siento que es así como que está haciendo algo, que está derramando algo, agua por algún lado. Esa es la voz de Cami, dicen que es clip forzado, ojo con eso. Que puta, quiero decir nomás que la gran 7 trabajo de producción acá, full están ahí. Parece un call center. Ey, gente, ¿ustedes le escuchaban bien a Jazmín? Porque, para que no sepan, nomás que una chica está hablando acá por un micrófono. Vamos a ver qué dice la gente, Esa le tiene hambre sí o sí, Mira, encima Julie es mujer, ella sabe. A nadie, qué mala onda soy Agustín, Agustín Fernández. Sí, me dijo que soy boliviano. Para mí no es una ofensa, bro. Vos sos Fernanda, así que seguramente sos español. Viniste a robarnos nuestro oro con tus espejos. Ahora tenés que llamarla a Jazmín Mernes, dice. Dice... Lula, ¿cuántos likes y vista en TikTok y te quita el bigote? No me puedo quitar el bigote, chicos. Esto es parte de mi estética ya. Este ya es parte de mi equipo de trabajo me pidió que no me quite. Así nomás. Ni los de... Me dicen acá, ni los de X telefonía son tan pesados, dice Enzo. Salió afuera la chica que limpia para responderle a Lulax. Un 50 le dieron para que atienda, dice. Chepo, ¿cómo la gente pilla todo lo que hace Lauri? Sí. Me enamoré de su voz, dice. Hay mujeres que tienen así una voz muy... que te enamora. ¿Qué, por ejemplo, Rufo, vos te fijas en una mujer, tipo... cuando recién le conoces? Eso, por ejemplo, es una buena pregunta. Yo, mira, voy a decir algo. A mí, por ejemplo, no me gusta que las mujeres sean intensas. Tipo, las mujeres que tipo el primer día que te conocen ya dicen... No, me quiero casar contigo. Quiero ser tu novia y eso. ¿A vos qué te gusta? Y lo primero lo que me fijo es que no tenga bulto. Eso es primordial. Lo segundo es la personalidad. La personalidad. Acá esa Julie, por ejemplo, que dijo, Rufo, feroz personalidad tiene. Le haría probar. Tiene ahí, sí. ¡Epa! Y bueno, Rufo, vos estás soltero. Solito. Pero, ¿y qué le tiene que gustar a la chica que te hable? Realmente ella me tiene que tantear, yo no soy de tantear. Vos sos muy tímido. Vos sos de los míos, bro. ¿Viste, bro? Sin carne molida. Acá ponen, lo único que miran los perros es que la chica no sea Terian, ponen acá. Ustedes dicen que eso es algo que se va a poner de moda ahora, es la discriminación a los Terian. Sí. Qué fuerte, Ya tenemos a Rocío al aire. Qué fuerte. Hola, Rocío, ¿qué tal? Hola, Lula, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien nomás. Rocío, ¿cómo estás? ¿Y bien? Me dijeron que estás soltera, ¿cierto eso, Sí. No, esperen. ¿Y por qué eso? ¿Por qué estás soltera, Rocío? No, por culpa de Seba. Que los hombres son todos bandidos, ¿verdad? No, los hombres son todos iguales. No, vos sabés que, mira, te voy a decir algo. Este no es el caso. Justamente yo soy distinto a todos y mi amigo personal Sebastián también. ¿Será que Sebastián no es igual a todos? Pero escucha nada. Yo siento que vos como que estás muy enojada nomás con él. Sí. Pero te voy a explicar qué pasó. Nosotros pues le pedimos a Sebas, viste que nosotros tenemos que comprobar que sea una
pareja real esto. Entonces, le llamamos a su compañera, una chica con la que yo voy a salir este sábado por el Día de los Enamorados. Porque yo le pregunté si realmente eran amigos nomás y me dijo que sí. Y que, tipo, todo fue un malentendido nomás. Ah, va a salir con su compañera. Sí, o sea, de hecho yo soy luego más o menos el novio de su compañera. ¿Entendés? Es posible. Sí, y hubo un malentendido nomás. Yo pues le pedí a Seba que le preste su campera la otra vez, porque ella me dijo que tenía mucho frío, ¿entendés? Sí. Y nada, quería saber nomás qué posibilidad hay de que ustedes se reconcilien para que, no sé, puedan pasar juntos este 14 de febrero y que tengan una linda velada, ¿verdad? Para, vamos a decirle, arreglar todos los problemas que quizá ustedes tengan. Porque yo tengo un regalo para darle a ustedes para que ustedes se reconcilien. Ah, mira. Y la verdad que hace una semana por ahí que yo ya no le hablo más a él. Porque me enojó demasiado eso. Conmigo agarra y le va a prestar su campera y miente porque tiene frío la chica. Pero ya te expliqué yo que yo le pedí de manera personal a mi amigo Seba, ¿entendés? Porque, viste que mi chica ahí a veces tipo es de esas que se enferman todo al pedo y por eso nomás. Ah, ya. Ahora más o menos ya entendés ya lo que pasa. Y no podés tampoco permitir que por algo tan simple se vaya una relación, ¿entendés? Y claro, 2 años ya llevamos juntos. Ah, No puede ser. Yo creo que realmente lo que tienen que hacer este 14, juntarse y charlar. Que es lo que hacen las parejas en los 14 de febrero. Sí. Entonces, Rocío, ¿vos estarías dispuesta a hablar con Sebas de vuelta? Y él me tiene que hablar porque yo no le voy a escribir otra vez. Él me tiene que buscar. Tiene que hacer buena letra para recuperarte. Claro. Bueno, está bien, Rocío. Y le voy a decir que te hable, ¿sí? Dale. Ya está, ya. Está bien. Gracias, Rocío. Dale. Ah, Rocío, ahora sí. Pero no es que yo te quiera poner contra la espada y la pared. Pero ahora ya estás participando por un kit de Prime y... el kit de Prime ya ganaste y estás participando por una estadía en un hotel todo pago. Para que pases con tu ex amor, que posiblemente va a ser otra de tu amor. ¿Verdad? Ojalá que sí. Bueno, y si no se reconcilian, puedes escribirme a mí y nos vamos juntos. Tampoco así. No, te digo nomás, Rocío. Muchísimas gracias por atenderme, ¿sí? Dale. Dale, chau. Sí. Corta un poco rápido. Vos sabés que esas son las mejores, ¿será? No, que se peleó con su novio. Ah, hola, ¿qué tal? Vi que te peleaste con tu novio, no sé qué cosa. Así, cosón. Y este 14, ¿cómo podemos conocernos? Así luego. La gran 7, qué calor de repente. Demonio, ¿qué hacemos? ¿No nos podemos ir a un corte? Vamos a un corte. Bueno, gente, en breve más del Lulac Supremo. Ahora vamos a un corte y ya volvemos. Te quiero, te adoro, vivita hermosa, porque tú te haces la loca. Te quiero comer la boca. Te amo, te quiero, te adoro. Yo trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo. Mirándote bailando y con ese meneo se me para el corazón. La música suena bastante bien. Mami, esta noche te plasmaré y tu cuerpo yo rozaré. La música suena bastante bien. Mami, el pelo te soltaré y tus labios yo besaré. Si me pides la luna te bajaré. Soñando quiero llegar.
Yo trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo. Mirándote bailando y con ese meneo se me para el corazón. La música suena bastante bien. Oh, oh, oh. Mami, esta noche te plasmaré. En tu cuerpo yo rozaré. La música suena bastante bien. Oh, oh, oh. Mami, el velo te soltaré. Y tus labios yo besaré. Si me pidas la luna te bajaré. Soñando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, te enamoraré. Si me pidas la luna te bajaré. Soñando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, besos también. Cumbia Juan. Ahí lo ves otra vez, los fisuramas en la TV. Cae la tarde y yo paseo hasta el baldío donde paro con los pibes. Alta rachata que nos matamos, amanecemos con los ojos colorados. Lo que me pasa, nadie lo entiende, por eso en el barrio me señala la gente. Lo que no saben es que mi dolor ahora tomando sol. Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. Sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur, Itapúa. Con Néstor Loy, Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el retrovisor. Iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta. Ya estamos de vuelta, demonios, ya estamos de vuelta, gente. Hoy tenemos una invitada muy especial. Legalmente es la primera vez que me pongo nervioso en el programa. Oh, ella es una persona muy especial para mí. Diría yo, te voy a decir algo. Si vos me preguntás a mi Lulax, ¿quién es tu persona favorita? Ella. Con todos ustedes, Pamela Rodríguez. Lindo está ya. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pame. ¿Cómo están todos? Yo todo bien, súper bien, contento realmente de estar compartiendo hoy contigo. Qué amoroso, me encanta. ¿Sos de despertarte a esta hora? En realidad me levanto a las 5:30. ¿Y cómo, por ejemplo, arranca tu día? ¿Qué haces a esa hora? Me levanto, hago mis ejercicios de respiración, me voy a caminar con mi perrita, vuelo, me ducho, desayuno, me voy al gimnasio. Ah, mira, desde temprano ya súper activa. Sí. ¿Vos sabés que Me gusta aprovechar la mañana. Sí, vos sabés que yo siento que la mañana suele pasar muy rápido. La verdad que sí, como no sé, como yo estoy bastante ocupada, no siento mucho en la mañana. Y si te despertás a las 5 de la madrugada, ¿a qué hora te dormís? A las 9:30. O sea, yo no sé si duermo a las 9:30, pero yo apago todo a las 9. Ok. Y no sé a qué hora me duermo exactamente, pero aprendí a desconectar todo, ya no contesto mi teléfono, nada. Ah, capaz que por eso, si yo te escribo a las 9:30 no me respondes. Ya no, obvio. Claro. O no sé. Vos sabés que me gusta mucho tu outfit de hoy. ¿Te gusta? Sí, lindo está. Es mi nuevo emprendimiento. ¿En serio? Sí, estoy importando ahora ropa deportiva, así que tienen que ir a mi Instagram. Ah, mira, porque en pues. mi biografía voy a dejar el Instagram de mi tienda
que justamente hoy voy a empezar a cargar todo. Ah, pero mira qué buena todo onda. esto van a encontrar. Me Quiero hacerle un gusta, regalo especial a su enamorada, ahora ya saben. Sí, que vos sa- conmigo tienen que hablar porque le voy a dar el toque exacto de qué a las chicas les gusta. ¿Qué es lo que una mujer quiere? Yo sé. Ah, vos sabés lo que una mujer Claro, quiere. claro. Mira un poco. Vos sabés que nosotros por acá leemos de repente noticias. A ver. Acá tenemos ya el diario y tenemos ya una noticia que me gusta. Otaku, ¿vos vas a tener el diario? No. Bueno, y por lo menos, ¿tienes, vio? Bueno, Otaku, vamos un poco a la página 13. Porque es muy fuerte ya lo que estoy leyendo acá. ¿Quién es ella? Mis pastelitos, dice acá. Mis pastelitos. Sí, Wow. capaz que es un nuevo certamen. Y sí, Dice acá. todas estamos emprendedoras. Sí, dice acá la Mis Pastelito. Voy a sortear una noche de pasión. ¡Qué fuerte! Voy a leer un poco. Dice acá. La Mis Pastelito Vanejara tiró una bomba en redes. Dice, por motivo económico voy a sortear una noche de pasión. ¡Qué fuerte, eh! Ustedes dicen que, por ejemplo, si yo voy a sortear una noche de pasión, ¿alguien va a comprar? No. Claro que sí. ¿Vos decís que sí? Sí, yo me voy a anotar. Ah. Por ahí gano. Ah, o sea, vos sabés que, bueno, Calmate, no andes loco. si te soy sincero, ahora, por ejemplo, yo sí creería que las chicas van a comprar porque tengo una gran fanaticada. Sí, hay para todos los gustos. O sea, a mí me gusta esa barbita, ese bigotito así, tipo que... Ah, ¿te gusta? Me gusta. Me gusta ese cortecito medio colombiano, así, no sé. No, realmente mi peluquero se equivocó nomás. Pero ¿Verdad? a mí también me gusta. Me está recibiendo muchos halagos. Sí, a mi familia lo que no le gusta. ¿Por qué? No sé, no le termina de convencer por lo visto, ¿eh? Vamos a leer otra vez página 13. Pero muy fuerte igual el tema ese de sortear una noche de pasión. No se me ocurrió, ¿eh? Ey, seguramente está preparando su talonario. Puede ser, puede ser. Ah, que una vez era que una modelo dijo así. Estoy sentada encima de mi talonario, algo así, dijo. No sé a qué se refería. Y Debía- puede ser que puso Claro, bajo puso su abajo. cartera o tenía una riñonera y estaba sentado encima. No hay que ser mal pensado. Eso es cierto. Mira un poco, página 12, por favor, Otaku. Y tenés que tener cuidado con esto, Pame, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué Dice pasó? así. Llena de Yari y por ejercicio, dice. Mira un poco. ¿Será? ¿Qué le pasó? Gabio Velar dijo que tuvo un brote de acné en su frente, dice. La modelo e influencer Gabio Velar se mostró sin filtros en redes y dejó ver algo ingueroviable en su rostro, dice. Qué difícil va a estar este, ¿eh? La rubia Dirindindin, que impacta siempre con su belleza en cada foto que publica, dejó ver esta vez que la cantidad de Yari que le salió en la frente y por hacer ejercicio, dice. Mira un poco. ¿Será? ¿Vos crees que eso puede ser? A lo mejor tiene un problema hormonal o tomó algún suplemento que no le viene. Puede ser eso, ¿eh? Y le está echando la culpa al ejercicio. Porque que es algo tan yo sano. entreno todos los días y no tengo ni un granito. Yo también. Tengo una piel hermosa, maravillosa. Yo también, mira, no se me nota porque estoy maquilladísimo. Lindo está ya. Pero bueno, yo, aunque no se note, hago de repente ejercicio. El otro día, por ejemplo, hicimos yoga acá. En serio, yo me estoy preparando para profe de yoga. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿puedo ser tu alumno? Claro, Mira, por supuesto. ¿Vos decís? No, te quiere comprometer, demonio, quiere que nos muestre algo. Dice. Sí. O vos decís que es muy pronto. No, igual podría mostrarte algo. A ver, vamos a pararnos juntos. Yo voy a estar contigo. Hola, bueno. ¿Cómo vamos a empezar, Pame? Podemos hacer unas flexiones. Vamos a sentar. A ver. No pasa nada. Yo me puedo sentar. Ay. Ok. Inhalamos y exhalamos profundamente. Ahora llevamos los brazos como un péndulo de un lado y estiramos bien los costados. Ok.
bajas la mano derecha al piso y exhalando, llevas todo el brazo izquierdo para arriba, sin doblarte, solamente sentís la extensión. Siento. Exhalando, llevamos los brazos adelante y arriba. Exhalando, volvemos y llevamos la mano izquierda al otro lado. Sí, me parece que estoy un poco distraído nomás. Volvemos a inhalar arriba y exhalando todo el aire nos vamos para abajo. Hasta donde dé tu cuerpo es perfecto. Vos sabés, Pame, que yo quise hacer esto cuando te vi. Así, mira. Inhalamos nuevamente arriba. Relajamos los brazos a los costados y encima de las rodillas. Ahora como un péndulo, giramos el torso. Inhalamos adelante y exhalamos atrás. Al otro lado. Suave, relajado. Ahora vamos del otro lado. Ahora tu cabeza suavemente te vas hacia el lado izquierdo. Inhala nuevamente al centro. Exhala del otro lado. Por ejemplo, cuando pasas mucho tiempo en la computadora, se te contrae todo esto. Entonces haces ese ejercicio. Y luego te vas a 4 apoyos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? En 4. Ok, primera vez que voy a hacer esto en mi vida. ¿En 4? Sí. Giras tu columna hacia adelante. Y hacia atrás. Pero con movimientos suaves. Suaves movimientos. Me gusta. Llevando la atención en tu respiración. Ahora llegas, nos quedamos en la postura del niño. Lindo está ya. Todo el cuerpo. Nos volvemos al centro. 8 apoyos que serían apoyas en la punta del pie. Baja suavemente manteniendo los codos pegados al torso. Pecho, mentón. Exhalo. Inhalo, cobra. Bueno, Pame, ya estoy relajado. Vos sabés que me... Un pequeño estiramiento para la espalda cuando estás mucho tiempo sentado. Sí. Te descontractura, Sí, te relajas. Me siento re descontracturado. Vamos a pasarlo más otra vez. Vos sabés que estoy muy contento realmente de estar compartiendo contigo. Vamos a ver qué dice. Me encanta. Ah, cierto, sí. Acá la gente dice, están practicando para el 14 de febrero, dice. Mira un poco. Y claro, ¿por qué no? ¿Viste el tema de los Terians ahora? Si querés te cuento ¿Qué es? Son personas que se sienten identificados como animales. ¿Cómo así? Yo tengo una perrita que piensa que es humana. No sabía que hay personas que piensan que son animales. Es lo opuesto. Ah. Por ejemplo, hay algunos que se sienten que son zorros, algunos que se sienten que son perritos, algunos que se sienten que son gatitos. ¿En serio? Sí. ¿Y vos te sentís humano o...? No, yo me siento humano normal. Pero acá me dice que soy un carpincho, pero nada que ver. O sea, es que el día domingo vamos a ir a una juntada de Tenia para ver qué es lo que hay. ¿Dónde? En Encarnación va a ser. Medio lejos es. Ahí está, mira. Ahí está el flyer. Juntada de Terian en Encarnación, Plaza de Armas, dice. A las 5 de la tarde. Pero esto es verídico, Pame. Yo seguramente pienso que vos no vas a creer. Pues yo tampoco no creí cuando vi. Pero ¿cómo? Y se visten así, se ponen mascarita de perrito y eso. Locos. Estoy impactada. Sí, Necesito no. mi agua. Dame un momento porque no voy a Ah, bueno, está bien. No sé. Por ejemplo, si yo me siento zorra, Sí. ¿cómo yo te voy a saludar?
No, y tenés que avisar nomás. No, te digo nomás. No, pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que ese es tipo una actividad de gente que tiene mucho tiempo libre. Tipo, ya está muy decorado y dice, bueno, voy a ser perro, hombre. ¿O vos qué decís? Y la verdad que no, hay cosas que no tienen explicaciones, tipo, Claro. hay que aceptarle nomás ya. Y sí. Porque sí, pero vos sí, por ejemplo, si vos le decís algo, le estás discriminando. Así pues ahora. Y bueno, pero es que no y sí, yo digo, no hay explicaciones, hay que amarle nomás ya a las personas, cómo se sientan, Claro. ¿verdad? Porque Pero vos sabés que yo no le puedo juzgar, mi perrita se siente humana. Y si vos le decís, bajale a tu perro, mi perrita se deprime. Ah. Entonces yo, bajale a la niña, ¿verdad? Y ella está bien. Entonces yo le entiendo a ellos porque yo convivo con una perrita que se siente humana. Ah, mira un poco. Entonces Es yo- como lo opuesto. Claro, entonces yo le entiendo también a ellos porque, bueno, si ella se siente un animalito, yo le voy a decir animalito, ¿verdad? Qué bueno, anda. Vos sabés que no sabía eso de vos, de que eras amante de los animales así como yo. ¿En serio? Sí. Y yo tengo una, Ahí está, perrita, mira. una perrita de 10 años que es mi amor. Ojo con el Terian ese, ¿eh? Inclusive, que no te sorprenda que en un futuro le llevas a tu perrito en algún lado y viene a jugar un Terian con él. Pero ¿cómo sería si el zorro se quiera aparear con un No, zorro? creo que... Eso va a ser muy fuerte. No, eso, claro, eso todavía no entra. Creo que entre ellos nomás lastimosamente se reproducen. Ah, Pero sí, sí. lo que estaría bueno es que se cuiden si es que van a hacer esa actividad de reproducirse entre ellos porque van a salir más Terians. O sea, no, entre dos Terians, que serían como dos humanos que se sienten identificados como... como animales, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa si es que dos Terian tienen un hijo humano? No, y claro, y... Puede pasar. Claro, pero en un futuro seguramente que ellos le van a ir guiando y si a él le gusta se puede convertir también en Terian, supongo. Ah, No, creo que le impongan, ¿entendés? Acá ponen... Está muy profundo ese tema. Acá la gente dice, qué buena onda, Lulax. Muy contento de verte, dice. Mamá querida, que muchos... Bueno, acá te mandan saludos, la gente te quiere mucho. Dice, Lula, ¿puedes mandar un saludo para mi primo Larry que está en Estados Unidos? Dice, saludo para Larry. No, y sí, eso es lo que yo digo. Tienen que cuidarse con Prime. ¿Tenés alguna noticia que te llame la atención? Si querés, puedes buscar mientras que yo leo los mensajes. Acá dice, Pame, yo puedo ser tu perrito, adoptame, dice. ¿Cómo son los muchachos cachafá, tenemos audios. Te cuento, Pame, vos sabés que ahora estamos tratando de ser Cupido de repente. En serio, acá, ¿a quién vamos a enamorar? Tenemos que hacer que tenemos que juntar parejas para que pasen juntos este 14 de febrero. ¿Vos más o menos sabés ya cómo vas a pasar el 14 de febrero? La verdad que no sé. ¿Porque vos estás soltera? Estoy soltera. Mira un poco. Sí, no, es coincidencia justo. Y yo tampoco tengo nada que hacer el 14. ¿En serio? Sí, tenemos algo en común, dos cosas en común. Pero, ¿y qué onda? ¿Qué, por ejemplo, tiene que tener un hombre para que vos quieras, para que vos estés interesada en él? Te pongo un caso hipotético. Vamos a suponer que un día te invitan a un programa. ¿Cómo? Un programa a la mañana, sí. Que es la hora a la que voy acostumbrada a despertarte. Y le conoces. Ya me interesa, luego se levanta temprano. Claro. Ya tiene buen punto. Es una persona que hace ejercicio, pero no se le nota todavía. Y no sé, de repente tiene bigote. Y remera. No sé qué color es este. Medio bordó medio bordó con blanco. Sí. ¿Qué harías? Y por ejemplo, le puedo invitar a una cita y hacemos yoga y respiramos. Mira, porque eso sirve para tranquilizarse. Claro. Me gusta. Claro. Entonces tenemos que hablar nomás después. Le digo a mi amigo. Porque yo no soy, chico. Yo como voy a andar en mi trabajo, voy a andar queriendo levantar, nada que ver. No se puede hacer con eso. Y sí. Bueno, vamos a llamarle a alguien. Tenemos un audio. ¿Qué dice? A ver. Hola Lulax, quería que me ayudes por favor porque yo realmente no quiero pasar el sábado solo, boludo. Viste que hubo un temita con mi ex, o sea mi novia, pero ya es mi ex. Bueno, lo que sí que ella, yo le quiero mucho, ¿verdad? Pero ella es muy tóxica, muy celosa y todo eso, ¿verdad? Pero
encontró pues un mensaje con una mi amiga. Pero yo con ese tipo no le decía nada, no le hablaba nada. No, tipo, solamente era video de racha y todas esas cosas. Pero bueno, y ella pensó todo mal. Y bueno, y por eso me dejó. Y encima, justo al otro día que cumplimos mes, o sea, cumple mes, me dejó. Encima le regalé muchas cosas. O sea, eso fue la semana pasada, el domingo. Y yo le habría regalado todo. Ese domingo nos fuimos a paseo, comimos, de todo hicimos. De todo hicimos. Al otro día me dejó porque vio ese mensaje. Ayúdame un poco, Lula, por favor. Encima le iba a regalar otra cosa también el sábado, pero me cortó todito el mambo. Ayúdame por Lulax, porfa. De San Lorenzo es. De San Lorenzo pero es. vive en Encarnación. y eso. Gabriela se llama. Te paso su número. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer, Pame? Se me ocurrió nomás ahora, Tipo, le puedo llamar y vos vas a decir que vos sos la amiga que era solamente videos de racha. ¿No sabes lo que es video de racha? ¿De racha, pero de qué? Tipo de TikTok. ¿Viste que en TikTok si vos le mandás todos los días un video a alguien, como que tienen una racha? Entonces, tipo, si querés, ¿verdad? Puedo hablar con ella. No, yo estoy acá con una amiga que le mandaba video de racha nomás. ¿Está bien? Y tipo, sí. Yo tipo le pido disculpas por escribirle a su novio, que nada que ver. Sí, que tipo, son amigos nomás. Que no tienen nada de qué preocuparse. ¿Verdad? Para ayudarle también al brother. Yo realmente confío, de corazón se le siente al tipo que está dolido. ¿Verdad? O decir que es mentiroso. Vos decís, pero vos decís que va a funcionar así Encarnación y San Lorenzo. Y es como un amor a distancia. Yo, por ejemplo, supongamos nomás, no, te estoy diciendo de verdad. A mí no me importa de dónde vos seas, yo me iría a visitarte, por ejemplo. Yo. Y sí, pero ¿qué pasa si yo te llamo a las 8:30 y vos estás en Encarnación y te digo que quiero cenar contigo hoy y no vas a poder llegar en media hora porque yo a las 9 ya duermo? No, y no va a funcionar porque si vos no llegas en media hora yo le voy a llamar a otro. No, yo llego... Yo llego mucho antes que en media hora, pero por el tema de la distancia es lo que está complicado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, me río nomás. Ah, no, pero igual, ¿sabes qué? Legalmente, él no dijo que quiere volver, él dijo que no quiere pasar el 14 solo nomás. También capaz que pero es ubicado el tipo. ¿Será que podemos hablar al demonio? Tenemos pila de llamada. Ah, no atiende Gaby, Capaz que, dos opciones. No quiere saber nada de su ex. O le dé plata a mucha gente también puede ser. Por eso no atiende números conocidos. También puede ser eso. Y no tiene nada que hacer este 14 de febrero. Tipo, sí o sí, alguien, así como decís, que si yo no estoy le hace llamar a otro, sí o sí, seguramente habrá algún pretendiente. No sé. Ah, no atiende. No atiende, qué lástima. Estaba a punto de cambiar de opinión de ayudarle. Pero vos decís que los hombres son mentirosos, Pame. Y depende. Ahora que me conociste, a mí no cambió tu percepción de los hombres. Yo no creo que todos sean mentirosos, o sea, es relativo. Es como las mujeres también. Hay mujeres que mienten como hay hombres que no y así. ¿Y vos cómo sos? Yo soy de decir las cosas muy claro. Ah, mira un poco. De repente hay veces que eso choca, pero prefiero... Por ejemplo, ¿qué por ejemplo me dirías a mí si me pillas que estoy escribiendo con otra? No sé, depende del contexto. Tipo, no te voy a prohibir tampoco que tengas amigas o si es una racha, no... Claro, ¿por qué te vas a enojar? enojar? Boluda, ¿verdad? Por una racha enojar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo los racha. Y dije, nunca voy a tener racha. Hasta que te conocí. Tipo, contigo sí podría tener realmente una racha. Pero ¿cómo es una racha? Si es que yo te mando muchos memes y tenemos ya ahí... así, mira, yo te tengo que mandar sí o sí por lo menos un video de TikTok por día. Pero ¿para qué vos me vas a enviar TikTok a mí si vos ya estás saliendo con alguien? ¿Por qué te querés divertir con otra si vos ya tenés novia? En el caso del amigo, ¿verdad? No sabes qué es lo que pasa. Hay pues mucha gente que pasa mal todos los días. Tipo, uno así desde la bondad nomás. Mira este meme que gracioso para que te rías. ¿Entendés?
Pero dicen que así empieza la infidelidad, cuando vos empezás a tener contacto con otras mujeres o a seguir a muchas mujeres en Instagram cuando vos ya tenés pareja. Así dicen que empieza. Vos sabés que yo, por ejemplo, vinieron muchas invitadas, decisión de mi director. Yo le digo, no traigan chica acá, solamente quiero que venga Pame. Y vos sabés que yo a ninguna le seguí. Sí, porque yo justamente estaba esperando que venga Pero vos. es relativo también, porque yo las veces que fui infiel, yo nunca le seguí en Instagram. Yo no le escribo, no le llamo, no guardo su número. Y haces nomás. Pasa que o sea, no también- hay que estresarse tanto por a quién le sigue y a quién no, porque hay que hacer nomás. Porque los hombres de repente son muy duros de ese lado porque le quiere seguir luego a la chica. yo, por ejemplo, no te sigo, Pame. Quiere contar luego después a su amigo porque es lo que cuentan. Ustedes son los que Sana se le queman. callan, analizana le callan. Y no está bien así. Muy desde el ego actúan los hombres algunos. Yo no. Algunos nomás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pero confío que hay hombres buenos también. quiero aclarar Pero- nomás a la gente que Pame y yo no nos seguimos en redes, pero eso no significa nada. Porque viste que vos dijiste que no hace falta seguirle. No. Pero el tema es que ahora nomás nos conocimos. Para que la gente, viste que la gente después sospecha así. Me quiere vincular con las chicas y no, yo le digo no, solamente una amiga. Y sí. ¿Vos estás contenta de conocerme, Pame? Claro que estoy contenta. No es como me río todo de balde hoy. Ah, mira un poco. Yo también, yo estoy muy contento de conocerte. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Podemos leer una noticia más. Me encanta. Tengo acá, muy fuerte acá. Espera, ¿qué pasó? Tengo acá una noticia, página 15, por favor, porque es muy fuerte y quiero preguntarle a Pame qué opina de esto. Previa San Valentín, dice. De entrada le pido sexo. Me gusta, carajo. Dijo la Miss Ball. Vane Moraes, la Miss Ball, calentó la previa del Día de los Enamorados con una frase que dejó a todos sin aire, dice. Sin vuelta confesó que le pedirá a su chuli el 14. De entrada le pido sexo y sin perder tiempo. Dice que fuerte, ¿eh? No, yo de entrada le pido respeto a la persona. ¿Vos qué pensás de esta noticia? ¿Crees que eso es algo importante de entrada luego? Y yo creo que no. A mí me aburre si solamente el sexo me ofrece. Ya tuve tanto sexo en mi vida que no es algo que sea prioridad para mí porque me aburre pronto. O sea, si que a mí- solamente eso tiene para ofrecerme. O sea, que a mí me pasó lo mismo. Y que tuve tanto ya eso que no sé, O sea, quiero yo respeto. Yo quiero que haya una conexión o de repente que sea interesante, que tenga algo de qué hablarme. Porque si solamente es un cuerpo lindo y te ofrece sexo nomás de que ¿De qué un rato, sirve, verdad? un rato da gusto, no te niego. Es como que te comes un postre, ¿verdad? Pero no vas a comer postre todo el día. Claro, porque vas a terminar En realidad voy a engordando. engordar y me va a hacer mal, pero está bien, da gusto, lo disfruto, pero prefiero tener un vínculo afectivo con quien voy a tener sexo. Vos sabés que eso es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando te vi a vos dije, me gustaría irme a caminar con ella, por ejemplo. Y también lo que me gusta mucho de vos es que sos muy respetuosa conmigo. Tipo, vos pues dijiste, cuando las chicas ven así un cuerpo lindo, como que solamente piensan en sexo y vos como que capaz que estás disimulando nomás, pero fuiste muy educada conmigo, eso realmente es algo que aprecio. ¿Verdad? Te invité a hacer yoga en vez Claro. de manosearte. Sí. Sí, a mí no me hubiese gustado eso. No. Y sí, bueno, estoy sumando puntos a mi favor, eso es bueno. Sí, vamos, este sábado, vos sabés que pensé que no iba a hacer nada hasta que te conocí. Hay que ver. Hay que ver cómo se da, ¿verdad? Claro. Y no sé, ¿cuál vos crees que sería tu cita ideal el 14 de febrero? Mi cita ideal. Me gusta comer rico. ¿Por qué se ríen, chicos? ¿Estás hablando Estoy la hablando dama? de comida. Claro. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Te gustaría salir a cenar o cocinamos algo en mi casa? ¿Viste cómo son cómodos los hombres? Sí, no, yo no dije nada hasta ahora, ¿eh? Pero ¿sabes ¿por qué piensan cuando una mujer vive sola, por ejemplo, se autoinvitan? Si cocinamos algo en tu casa,
No. ¿Por qué son así? Yo, por ejemplo, le digo a las chicas directamente, no, si querés puedes venir acá. Si querés, no, de hecho, no vengas, me voy a buscarte. Me voy a buscarte en bici. Eso es más romántico porque hace ejercicio también. ¿Entendés? Encima, aparte de vos que sos una chica que ejercita, Pame, seguramente que te gustaría irnos en bici. Tienes que atajarte fuerte nomás el manubrio. O es que mata la pasión. Va a ser una experiencia diferente, Claro, ¿verdad? vamos a llegar ya sudados y... ¿Quién hoy día en el 2026 vas a buscarte en bici? Claro, porque todos te pasan a buscar en camioneta, en auto. Yo quiero ser distinto. Eres diferente. Voy a ser inolvidable si nos caemos, ¿qué la bici? Te vas a pelar todo. Yo quería que pase algo que nunca te olvides de mí. Claro. Te estrelló en la bici. Claro, puedo decir, 4 tipos me vinieron a buscar en camioneta, pero él vino en bici. Es un tipo sencillo. Claro. No quiere aparentar. No puedo no aparentar porque no tengo nada. ¿Entendés? Y eso, No, creo... me interesa, me interesa. Vos sabés que siento una conexión entre nosotros. En serio te digo. ¿Vas a dejar que fluya? Sí. Ah. Porque eso es importante también, no hay que forzar las cosas. No, realmente uno tiene que saber qué es lo que quiere, no andar diciendo que dejar que fluya. Ahí ya un punto menos. Epa. Sí, porque a mí ya me marearon una vez. Tipo, sentí que perdí un año de mi vida porque todo iba perfecto hasta que le dije después qué onda, ¿verdad? Y vamos a dejar que fluya. Boludo, te estás quedando calvo y me decís vamos a dejar que fluya. Yo por cierto tengo todavía mi chapa, pero... ¿Qué? No puedo hacer eso. No, yo no quiero más dejar que fluya, Pame, yo ya sé lo que quiero. Vamos a ver qué dice la gente, Bueno, así la seguridad ante todo. Acá, sí, hablando de seguridad, ponen acá, sé diferente, llévale en motoball, dice. Lula está aguará, dice, óyeme, llévame en tu bicicleta. Ah, como la música de Carlos Vives. Sí, como... Me gusta. Ese cuadro que tiene, Lula le dibujó a Pame y dice, no, legalmente tiene el cuerpo de Pame, pero tiene mi cara. Salgo sexy acá, ¿verdad? Y yo creo que sí. No, ojalá que mi hija no tenga bigote, pero mi gene va a hacer que, con los de Pame, va a ser una criatura espectacular. Puede ser un deportista olímpico inclusive. Silvita el próximo año no va a querer salir más de vacaciones. Se dice que si salí de vacaciones perdiste ya porque Silvita es una compañera. Que todos me vinculan con ella, que no sé qué cosa que hacen linda pareja, pero no. Ella es una amiga. ¿Entendés? Como una amiga que te manda... No, sin racha. Rachas. No. Lula, ¿quién es tu persona favorita? Le están viendo acá a mi lado. Pame Rodríguez. 5 dicen acá. Me acabo de enterar, o sea que cada día vos tenés una persona favorita diferente. Negativo, es la... mira, Ariel. Me acabo de enterar. Escucha, Pame, por favor. Eso es más fuerte que una racha. Escucha, Pame, por favor. Ariel, ¿verdad que es la primera vez que yo le digo a una persona que es mi persona favorita? Sí. Ahí está. Yo jamás te mentiría. Que es lo que dicen todos, pero yo soy diferente. Bueno, yo me voy a comportar totalmente igual que vos. Yo soy totalmente diferente. Ah, ok. Así como vos seas, yo voy a ser un reflejo tuyo. Ah, entonces no tengo nada que preocuparme. No tenés nada que preocuparte. Sí. Qué crack, anotando los tips para no pasar solo el 14, pero ¿por qué la gente quiere pasar acompañado solamente el 14? El amor se festeja todos los días. Yo no sé realmente, pero yo voy a aprovechar a full el 14. No pasen solos, vayan a mi Instagram, Pame OK. Ok. Vayan a mi biografía que está en la tienda de Rosé y cómprenle el regalo a su novia. No pasen solos. ¿Vos decís que eso sirve para sumar Obvio puntos? que sí, porque las rosas se van a marchitar, pero si vos le compras ropita deportiva y una lencería sexy a tu novia, uno luego va a tener ganas ella de estrenar la lencería contigo. Ah, mira un poco. Obvio, porque vos, o sea, le mostrás amor, qué linda te vas a ver con este look. Sos súper sexy. Cuando a una mujer vos le haces sentir segura, que ella es hermosa, le resaltás su lado femenino y más sensual, ella va a estar contenta contigo. Sí. Y más si le haces un regalito lindo.
Sí, vos sabés, Pame, ¿sabes qué me di cuenta, Pame? ¿Qué? Sos muy hermosa. Y Pame, yo por ejemplo... Espera, me equivoqué. La Pame OK es mi Ok, Instagram. ¿no sabes tu Instagram? ¿Qué pasa? Es que ya me eliminaron muchas cuentas y me olvido. Ah, sí, luego, qué mala la gente de las redes, ¿eh? Y hay veces que no me comporto. Antes yo era una mujer que no se comportaba en redes. ¿Qué significa eso? O no, Sí. no sé si querés hablar de eso. Porque la idea es que vos te sientas cómoda, eso es mi prioridad. Es que me gusta mucho andar muy cómoda. Ah. Y a veces no usaba ropa. Ah, sí, luego. Sí. Y yo, ¿ahora cómo te sentís? No, digo porque tenés ropa. Bastante bien, bastante. ¿Estás bien? Me siento estoy con una ropa bastante cómoda. Ah, porque es de tu marca. Por supuesto. Y por ejemplo, yo por ejemplo puedo comprar ropa de tu marca para vos. Claro. Mirá lo que tengo, mirá Ahí lo- voy a estar, no sé, me voy a sentir como medio ya enamorada. Ah, así luego. Como que mi corazón va a empezar a latir más fuerte. Mirá, estoy entrando acá a la página un rato. No, realmente estoy muy contento de compartir contigo, Pame. ¿Eh? ¿Será que no tenemos alguna otra noticia? Pues, ¿sabes qué? A ver. Tengo una amiga personal que está Dime. de vacaciones que vi que salió en el diario, ¿eh? Es muy fuerte. De entrada le pido sexo. No sé. Yo, por ejemplo... Pero soy una está bien, a está mí, bien. mira, te voy a confesar algo, Pame. A mí últimamente me está pasando que las mujeres de entrada me piden sexo. Y yo le digo, ¿No te no. gusta eso? No. Que Siento como que te asusta. Sí. Pues, Sos virgen. más o menos. No tanto, no diría virgen, Es pero... virgen tu corazón. Sí, eso es lo que pasa. Yo te comprendo. Y justamente no le podés entregar eso a cualquiera. Claro, Tienes claro. que saber eso. Sí. Quiero leerle a la gente. Pasen, por favor, link, ponen acá, porque quieren comprarle a su novia también, por lo visto, o capaz a Pame. Y acá, Julie dijo, una tanguita, hey. Dice que es un buen regalo. Claro, Una claro. tanguita. Esta tarde voy a estar subiendo todo. Así que sigan nomás a la cuenta que es Rosé. Pero vas a subir tipo la foto de la No sé. ropa o tipo vos No, modelando. la ropa. Ah. No sea mal pensado. Pregunto para que la gente sepa. No, por supuesto que lo que está en venta es la ropa. Sí, porque la gente acá está pidiendo. Dicen link, 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 link. Parece que están sonando una campaña. No sean así. Dice acá, Pame, si yo compro una lencería de vos, puedo volver a regalarte a vos. Tipo, vos le vas a entregar y él te va a dar otra a vos. Es como para regalarte a vos la ropa. Viste que vos dijiste que te gusta que te regalen cosas y eso. De ropita. Sería un lindo detalle. ¿Verdad? Y sí, se me va a regalar una lencería nueva, hermosa. Sí, yo estoy esperando y nada cobrar, pero ya sé en qué voy a invertir mi dinero. Me encanta. Sí. Tengo acá página... Espera, que porque quiero ver en qué página es lo que está la noticia. Página 12. ¿A vos te gustaría leer la noticia o querés que lea yo? Decime cuál. Este de acá, mira, ella fue una compañera. Una amiga personal. Ay, Fuerte su Ainara. foto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ainara le dicen que su cola les bendice. Epa. Sus seguidores le dicen que su cola les bendice. Ainara Ábalos se encuentra de vacaciones por Florianópolis y sus tantos fans le aseguran que ella de espalda le regala las bendiciones del día. Ayer para informarlo, perro. Vos decís que... Una pregunta, para vos decís que esa es una manera de levantar. Y puede ser. Hay algunas que le ha de gustar así. Que le digan ese tipo de cosas. Y si una vez un tipo me bendició la cola en la calle. ¿En serio? Sí, me hizo toda la señal y todo. Y yo me quedé así. Qué raro. gente rara, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Y esos son los que se convierten en Terians. En eso que se convierten en animales. ¿En Hay serio? gente que tiene esas prácticas raras. ¿Qué pasó? Se fue la luz. Pasa que demasiado estás brillando, Pame. Se siente incómoda la luz. No, y por ejemplo, ¿qué fue, por ejemplo, así lo más raro que te dijeron por la calle? Porque viste que a veces la gente es desubicada, yo no, Así, algo que no te podés olvidar. No, a mí yo tengo como una, no sé si decirle como una fobia ya de irme al supermercado, porque varias veces me pasaron cosas raras en el supermercado. Ah, así luego. Sí. No, entre que viene el que te respira en la nuca, otro el que me sigue grabando. O sea, como yo estoy haciendo mi compra normal y él me está siguiendo y me graba, ¿verdad? Ah, mira. Pero así horrible. O el que sale con el pepino en la mano y me mira así como... No, Pero eso una es cara real. así, una cara así como que él está y... Qué
Qué Yo así, fuerte. señor, ¿qué le pasa? Era verdad, pero ¿Puedes por favor aclarar que no fui yo? no fuiste vos. No, pero muy fuerte. ¿Y cómo después- será que piensan? No, ahora que ve que tengo este pepino en mi mano, se va a enamorar de mí. Nada que ver. No sé, yo cada vez en pensar, pero yo me quedo mirándole así, pero menos posibilidad hay que una persona, que una mujer le dé bola a un tipo así, porque te va a dar miedo luego para empezar. Claro. ¿Qué vos crees? ¿Qué es lo primero en lo que Pame se fija para conocerle a un hombre? No sé realmente qué le veo yo a los hombres, porque yo con cada feo que salí. ¿Qué? No estuve haciendo caridad Ay. mucho tiempo, parece. ¿Qué bajón ahora ya? Yo soy la mujer que realmente sí pueden decir que los sentimientos existen porque salí con cada feo. Vos sabés que ahora me siento un poco bajón. Tipo, me gustaría ser feo para tener una oportunidad. No, o sea, no, en el momento a mí me parecían hermosos, Claro. re lindos, pero después se te va el enamoramiento y yo pienso así, ¿qué carajo es lo que yo le vi a este hombre? Digo, ahora Vos sí, sabés que... pero es como bueno, digo así, pero tiene como buenos sentimientos, ¿verdad? Pero feo. Pero eran buenos. Vos sabés que cada vez me cae mejor, Pame. Y, o sea, yo pienso, ¿verdad? Que yo tengo lindos sentimientos, ¿verdad? O sea, yo sí me fijo en los sentimientos. Yo también. Y yo cuando te vi dije que vos sos una persona que se ve que tiene buenos sentimientos. Hago mucha caridad. En serio. Hice al menos. Ah, no, y puedes seguir haciendo. Cuando quieras. Demonio, ¿puedo aprovechar un ratito nomás? Perdón por cortar la vibra. Pero quiero agradecer mi peluchito. Ay, qué lindo. ¿Viste? Este soy yo. Hermoso. Me encanta, qué tierno. Este es con mi... Si querés te puedo regalar. Me encanta, re tierno. Este soy yo con mi ropa, la ropa que siempre uso acá para hacer las noticias cuando vienen chicas feas. Pero ahora no puedo usar porque viniste vos. Me siento halagada. Me tengo que sentir halagada, wow. ¿Por qué ahí estás de traje? Si a mí me gusta cuando estás así de traje, todo con esa corbatita. Y conmigo viniste hoy con una remera color paté. Yo escuché todo, ahí los chicos dijeron, tu remera color paté que no te gusta te pusiste hoy, dijeron. Pame, no te preocupes que hoy alguien va a perder su trabajo en vestuario. Quiero aprovechar para agradecer a @tangibleparaguay por el regalito. Me mandaron para mi peluchito que vamos a ver dónde colocamos. Súper tierno, re lindo. Si es que no quiere llevar Pame para dormir con este. Así que nada, Tangible, el número es 0987-451-563. Si es que quieren escribir para hacer también su peluchito, pueden hacer de Pame también. Me encanta. Voy a ver si puedo hacer uno ¿Verdad? tuyo, Pame, sí. Me O de gustaría. Sari, de mi perrita. También. Ella es Sari. ¡Qué linda es Sari! Hija Va a de cumplir mil. Cumple 10 años la otra semana. Re grande está, mira un poco. Ya está por irse a la escuela. En serio, vos sabés que siempre mi sueño fue tener una perrita. ¿En serio? ¿Y por qué no la tenés? Porque ahora nomás ando trabajando mucho, no tengo mucho tiempo y no tengo quien se quede en casa. ¿Entendés? Y tipo, si trabajas no puedes tener una perrita así de cartera como Sari, una chiquitita. Puedo tener, pero van a empezar a dudar de mí. Pero vos sabés que un amigo, el que criaba a los perritos como Sari, él tenía para hacer levante. Y él decía que era su estrategia del levante porque él se veía muy rudo y tipo con los perritos él decía, no, las chicas ahí se me acercan. Claro, esa era su cuota de sensibilidad. Sí. Qué fuerte, ¿verdad? Pero no me parece Después realmente... tuve otros amigos que usaban mi perrita para irse a levantar. Ah, no. Y entre esos, sí, tipo se iba. Me decía, Pame, ¿querés que le pasemos a Sari? Y yo, bueno, si yo qué buenos amigos tengo, decía yo. Y había sido, eran que ellos llevaban a la perrita para levantar. Mira, le usaban a nuestra hija para eso. No, y creció con muchos traumas, por eso ahora mi perrita no sabe Qué que... fuerte. Por suerte llegué yo. Ah, sí. Entonces este 14 de febrero todavía no cerramos nada. Y no, porque a mí me gustan los detalles, me gusta que me conquisten. ¿Qué pa? Tenés unos días para conquistarme. Ah, sí, sí. Bueno, voy a ver qué hago. ¿Qué pasa si salimos
el 14 y yo me siento como estafada después porque resulta ser que acá frente a cámaras y frente a tus compañeros nomás vos eras así dulce y cariñoso. Ah, cierto, tenés razón. Entonces no, me gustaría conocernos un poco más antes de tener una cita y de subirme a tu bicicleta y pasearnos bajo el cálido sol de Asunción. Bueno, está bien, me parece bien. Realmente sos una mujer precavida y eso me parece sexy. Y quiero decirle a la gente también que no se olviden de que pueden seguir participando, pueden mandar su mensaje contándonos su historia de amor al 0984-499-125, mandando ahí los datos de la pareja, la persona especial con la que quieren pasar el 14, para ver si es que podemos hacerle el enganche. ¿Y Lastimosamente. de vos cuál es tu historia de amor? ¿Te enamoraste alguna vez? Sí, vos sabés que sí. ¿Y qué pasó? Un día vine a trabajar y vino una invitada muy linda. Y ahora compartimos una perrita de 10 años. Estoy muy contento realmente de que hayas venido, Pame. Un placer. Un placer conocerte también. Igualmente. Bueno, ¿algo que tenga para decirle a la gente? Nada, que estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Está bien, de nada. Cuando quieras. Mañana también, si quieres. Nada. Vos sabés que, fuerte el aplauso por favor, chicos, para Pame Rodríguez. Primera vez que esto va a durar que aplaudo, será. Muchas gracias, Pame. No, un gusto. Dale. Acá dicen, nunca más le van a traer a Nicolo por acá. Hay que habilitar ya un estante para las cositas. Ja, 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 dice la gente. Me parece que escuché la voz de Domingo ahí. Es correcto, dice Cuerno de Domingo. Sí, sí. Dice, Lulax, la próxima podés venir en lencería, dicen acá. Sí o sí le va a tantear a Pame, dice acá. No, chicos, yo soy un hombre de bien. Perdón, pero como a vos te pido perdón. Ayer te vi en la cosa, chicas, 2 metros tiene y tiene un perro caniche que se llama Frufru, dice. ¿Cómo está en redes? La Pame Oakland, estoy muy feliz, boludo. Lula ni uno no tiene, dice acá, Lulax, ¿no le pasa? Si pudiera ser tu héroe. Voy a decir algo. Este imbécil escribió, Lulax ni one tiene en el bolsillo. Y queriendo levantar, pone. Él con lo que escribió así en Spanglish. Gente, ¿alguien me puede prestar una bicicleta? Lulax es más de enviar víveres que regalos el 14 de febrero, dice. Una persona que me conoce. Ah, la próxima que venga con ropa ahí, porque vino de Teria, vino así leopardina. ¿Qué opinan de la invitada de hoy? Que, sí, muy fuerte fue eso, Lindo está esa. Bueno, llegó a su fin este hermoso programa. Quiero agradecerle a todo mi equipo. Quiero agradecerle también a mi compañera que vino. No le dice no va a pasar, pero no voy a decir su nombre. Pero como entenderás, estábamos en un momento... Estábamos buscando el 14 de febrero soñado. Sí, vino una... Diría yo que vino mi persona favorita. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Eso fue Lulax Supremo. Será hasta mañana.